es que esto es demasiado. Escúchenme, usted. Todo lo que me está diciendo mi director, usted prevenida. Es que ahora todos hablamos en portuñol aquí. Rapidinho, me he preparado, porque Odebrecht ya es un, no sé, Odebrecht es un virus, ¿ah? Todo el mundo está tranquilo, están saliendo fotos de las feijoadas, ¿no? De los políticos, y todo era tranquilo porque con carreteras mojadas de dólares íbamos a llevar mucha plata. Y además, todo legal, ¿eh? Todo legal, con leyes, con arreglos, debajo, encima, por la mesa, por arriba, por abajo, como sea. Alguien me tiene que dar clases de portugués. Por favor, algún voluntario en Twitter, porque yo tengo que aprender portugués. Este es el año del portuñol, ¿no? Y yo lo único que sé de Brasil es que se toma buena... Bueno, he viajado mucho a Brasil, es un lindo país, pero qué tal corrupción, ¿eh? Y lo que han hecho en nuestro país no tiene nombre. Las empresas brasileñas. Bueno, lo bueno es que la Comisión Lava Jato ya se instaló esta semana. Y hoy día he invitado al programa a 2 congresistas que están muy tranquilos porque ellos dicen que no bailaron samba, ni siquiera fueron a la Embajada de Brasil. Por lo menos el congresista Mulder dice que él no tiene ninguna foto ni con Barata, ni con la esposa de Barata, nunca he ido a una de esas cosas. Nunca he ido. Ni siquiera voy a los cócteles de los días nacionales de los países. No o sea, congresista Mulder, usted así lo paren de cabeza, no le van a encontrar nada. No, nada. Yo sí estuve en la inauguración del tren eléctrico. Buenas noches, bienvenido a Todo Se Sabe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí estuve en la inauguración del tren eléctrico. Claro, fui a mirar una obra que nosotros habíamos alentado desde el primer gobierno, ¿no? Pero al final lo que va a ocurrir es que tarde o temprano, aunque aquí en el Perú sea muy difícil conseguir toda la información, lo que va a cantar Marcelo Odebrecht allá en Brasil y lo que va a cantar Simões Barata, Jorge Barata creo que se llama, ¿no? Sí, Jorge allá, Barata. Eso se va a saber tarde o temprano, porque ellos se han acogido al proceso de colaboración. El problema es que eso demora. Porque son sesiones de meses enteros. Le exprimen el cerebro a cada uno de ellos. Demora, pero bueno, ya vieron a uno de los invitados, miembro ilustre de la Comisión Lava Jato por el partido aprista, que además ha puesto las manos al fuego por Alan García. Bueno, a ver, sí, porque yo he visto cómo se le ha investigado y no se le ha encontrado nada, pero yo tampoco soy un loco como para que diga, bueno, si veo una evidencia, entonces, no, aquí las cosas... no hay que tampoco simplificarlas en un titular de 20 golpes, o sea, no es tan fácil, ojalá fuese tan fácil. Vamos a acometer la investigación y vamos a buscar los hechos, y los hechos son incontrovertibles. La interpretación que se hagan de los mismos ya es otra cosa. Muy bien. El primer invitado. Y el segundo invitado es un hombre a quien voy a entrevistar por primera vez, es el congresista Jorge Castro, miembro vicepresidente de la Comisión Lava Jato. Congresista Castro, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido, usted es del Frente Amplio. De Frente Amplio. Muy bien, tremenda responsabilidad que tiene como vicepresidente. Es lógico, tenemos, y no solamente nosotros, sino la comisión de manera individual, sino de manera colectiva, toda la comisión, porque queremos cambiar el rostro del país, cambiar todo lo que se ha venido comentando, sobre todo el Congreso, que el Congreso no fiscaliza, que no hace lo que tiene que hacer. Y es la oportunidad para mostrar un nuevo rostro, ¿no? Muy bien. La secretaria de esta comisión es la señora Marisol Espinosa, de Alianza por el Progreso. Y el congresista que va a presidir el trabajo es el congresista fujimorista Víctor Albrecht, que no ha querido venir. ¿Por qué no quiere venir el señor Víctor Albrecht al programa? No lo sabemos. Pero las puertas de Todo Se Sabe están más que abiertas. El congresista Víctor Albrecht tiene acusaciones serias. Hay gato encerrado, ¿no es cierto?, en su gestión durante el gobierno regional del Callao. Pero él, imagino que en algún momento hará sus descargos punto por punto y podrá explicar a la prensa. Antes de conversar todo sobre el Lava Jato, esta es la pregunta del día antes de olvidarme. Muy bien, participa en Todo Se Sabe con el hashtag RPP Noticias. ¿Se debe eliminar el pago adicional en el recibo de luz por el gasoducto peruano? Bueno, yo digo sí, por lo menos ya tengo un voto, ¿no? Sí. Ahora, claro, ¿qué piensan? Voy a preguntarles también esta pregunta
al señor Mulder y al señor Castro. ¿Usted cree que se debe eliminar el pago adicional en el recibo? No, sobre eso lo hemos propuesto ya hoy día en la mañana, y creo que eso es algo que en lo que el gobierno no debe esperar que se apruebe un proyecto de ley. Yo no podría decidir mañana porque eso está establecido en el contrato, no en ninguna ley, sino en el contrato. Y es el contrato más oneroso de la historia del Perú, porque el gasoducto, que se inició en su proyección con 1.200 millones de dólares, ha terminado costando 7.400 millones de dólares. Y no se sabe de dónde puede salir un gasoducto tan caro que va a beneficiar a tan poca gente. Y que encima lo estamos pagando todos los peruanos en nuestro recibo de luz. Hasta 17% se le aplica al recibo de luz directamente. Pero usted votó por ese pago. No, falso. Eso no está en la ley, eso está en el contrato. La ley es una ley que declara de necesidad pública el gasoducto y las carreteras del sur. O sea, fue una ley para el sur, promovida por los congresistas del sur. Pero yo no voté por esa ley, ¿eh? Te acabo de mandar a tu correo el acta en la que se demuestra que la votación en la comisión permanente se hizo a mano alzada y no nominal, porque casi no había quórum. Yo me había retirado y no estaba presente, y tampoco estuvo presente Meche Cabanillas, y recuerdo que con ella nos fuimos. Así que, en todo caso, era una ley declarativa. El que se declare que una obra es de interés nacional, eso es porque los congresistas de provincias, Jorge es congresista de Tacna, es importante para ellos que la obra de su región sea declarada de interés nacional, porque eso le permite empujar sus gestiones. Pero eso no significa que el Poder Ejecutivo interprete, la han declarado de necesidad, entonces exonero de SNIP, exonero de tal otro trámite. No, pues, eso fue lo que hizo el gobierno. Y además eso lo hizo faltando 4 días para el cambio de gobierno. Entonces, allí es donde está el entripado. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién estaba presente en esos temas? Pedro Pablo Kuczynski, pues, ¿no? Entonces, por eso es que... Bueno, fue durante la gestión de Toledo... Y el ministro era Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente. Pero después de ese gobierno llegó García, y García no observó nada. Y ayer yo le he dicho a Del Castillo... García ya tenía los contratos firmados. Al final no es la ley la que se aplica, sino los contratos. Sí, pero si algo raro hubo y había, García pudo darse cuenta. No se podía, porque ya tú el contrato firmado por el gobierno anterior lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples o lo quieres modificar, te pueden denunciar a CIADIS, como que siempre ocurre. Lo que se puede hacer, y el gobierno de García hizo, fue paralizar toda la profundización de ese contrato, porque iba a costar una friolera de plata. Y estamos hablando del gasoducto. El tema del gasoducto, ese no lo ha hecho Alan García. El tema del gasoducto llegó hasta el gobierno del señor Ollantumala, eso lo ha hecho Ollantumala. El contrato se firma en el gobierno de Toledo, y no se avanza en el gobierno de Alan García, y es el gobierno de Ollantumala el que culmina todo el resto del contrato, lo implementa, lo firma y hace que se forme el consorcio. Entonces, en eso hay un error de tu parte, considerar que es Alan García el que tiene... no le dio prioridad a ese tema. Nosotros le dimos prioridad a la carretera interoceánica. Y a la línea del metro. Sí, claro, la línea del metro también está Odebrecht. Sí, Odebrecht está en 97 obras. Así es, señor. Y por eso la investigación, primero, que la investigación no solamente debe ser Odebrecht. No es Camargo y Correa. Camargo y Correa, OAS, Queiroz Galbao, Queiroz Ingeniería, etcétera. Porque todas tienen ese tema. Segundo, no deben ser solamente los gobiernos, también los gobiernos regionales. Muy bien dicho, porque el Callao está metido con Odebrecht. Está Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Junín, Cusco, creo que Tacna también, Madre de Dios, y uno más que se me queda. Y Lima, con Castañeda y con Villarán. Y Lima, con Castañeda y con Villarán. O sea, y después súmale que hay hasta distritos que tienen obras de empresas brasileñas. Y tercero, tampoco debe ser entre el 2005 y el 2014, eso ha sido porque los norteamericanos han establecido un acuerdo con Odebrecht en ese tema. Eso tiene nada que ver con el hecho de que aquí han estado desde mucho antes. Y hay incluso proyecciones a que en el caso de Chavimochic, por ejemplo, ejecutado por Gobierno Regional de La Libertad y también por el Gobierno Central, viene desde el año 95. Está en la comisión Javier Díaz-Canseco establecido ese esquema. Así que no hay que limitarse. La comisión Pari no se limitó. Fue abierta, se investigaron todos estos temas, se investigaron obras regionales, se encontraron irregularidades, más que nada detectadas por la Contraloría. Pero lo que faltó, y lo que sigue faltando hasta ahora, es la identificación de los funcionarios peruanos coimeados por brasileños. Okay. Ese es el tema que tenemos que profundizar. Congresista Castro, ¿cómo vamos a hacer con esta comisión? Porque, a ver, seamos sinceros, ¿no? Se ha vuelto a reabrir el escándalo porque ha llegado la información de Estados Unidos.
O sea, estaba medio muerta con Pari, porque además ustedes sacaron 3 dictámenes, ni siquiera usted aprobó a Pari. El congresista Mulder perteneció a la comisión de Lavallato antes y ahora la actual. Entonces, yo le no hubo acuerdo, pues no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Pero bueno, así funciona. Ahora hay otra comisión, porque en lo que sí hubo acuerdo es en hacer la comisión de nuevo. Sí, pero permítame preguntarle al congresista Castro, porque usted hoy es el vicepresidente. Entonces, ¿qué garantía nos da usted que ahora sí van a investigar bien? ¿Qué van a tomar del dictamen del informe de Pari? ¿Cómo van a trabajar, señor Castro? Lo que nosotros podemos más o menos indicarle, nadie puede garantizar absolutamente nada tampoco, ¿no es cierto? Pero de manera definitiva vamos a tratar de hacer lo que nunca se ha hecho, llegar a culminar estos procesos que siempre se han quedado a medio camino, por diversos factores. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, y vamos a comenzar a elaborar un plan de trabajo que nos va a llevar a conducir, porque aquí hay 2 temas muy claros. ¿Ya? Se ha establecido primero el elemento base, que es que hay una corrupción. Segundo, se ha establecido que hay ya un dinero de por medio. O sea, tenemos en la pirámide, tenemos en la base y tenemos la pirámide. Hoy de lo que se trata es de construir esas ventanas que están quedando como unos casilleros vacíos y ponerle nombre y apellidos. Ese es el tema de fondo. Ya, pero yo le decía hoy día en la radio, congresista, que el bosque es muy grande. Acaba de decir Mulder algo muy cierto. Nosotros solo estamos hablando del gobierno central, pero faltan los gobiernos regionales. El Callao, por ejemplo, estuvo metido con Odebrecht. Y el señor Albrecht, que no quiere venir, es amigo, tuvo que ver con Gambetta, fue amigo íntimo de Curi. No sé por qué no quiere venir. ¿Y ustedes saben realmente quién es Albrecht o no lo saben? No, yo realmente lo conocí en esta temporada de Congreso. No, es que se lo digo porque él es el presidente de esta comisión. Pero por eso le digo... ¿Usted ha votado por él? ¿Cómo va a votar por alguien que no conoce? Es una situación de consenso, porque... Claro, es una situación de consenso. En ese caso, si nos vamos a poner en el plan de ¿exquisitos? Que no quieres votar, no votas, pero no funciona la comisión. Al fin y al cabo, cualquier congresista es prescindible y se puede cambiar si es que tiene algún tipo de objeción. Pero en el caso de Albrecht, la denuncia que él tuvo fue archivada. Sí. Él fue vicepresidente de Curi y después se enfrentó a Curi porque ordenó justamente en su gestión que se le investigara a Curi, y entonces se generó una disputa. Hubo denuncias mutuas y el caso de él fue archivado por la Fiscalía. Entonces, si hay elementos nuevos, que se pongan en la mesa, sin duda alguna, y si hay algún tipo de incompatibilidad también. Pero o sea, a lo que voy, congresista Mauricio Mulder, yo le haría esta pregunta a Albrecht si lo tuviera presente. No quiere venir al programa. Insiste, pero pues, tendrá que venir porque... Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el Callao, Gambetta fue hecha con los brasileños, ¿no es cierto? Con Andrade Gutiérrez. Y también la Costanera se está haciendo en la actualidad. Así es, y Odebrecht también está metido. Entonces, Albrecht va a poder investigar a sus amigos Moreno y Curi. Somos 7. Y cada congresista se fiscaliza a los que están al costado. Entonces no es que un congresista pueda hacer lo que le da la gana y ocultar cualquier cosa tampoco. Entonces, por eso es que existe multipartidarismo, para que podamos vigilarnos entre nosotros, ¿no? Ahora, ¿usted confía en Mauricio Mulder? Porque él de repente va a querer tapar a todo lo que pasó en el gobierno aprista. Aunque quisiera, no lo puedo. ¿Cómo va a tapar? O sea, ¿cómo puede haber una declaración de una persona en una comisión delante de todos y yo la tapo? ¿Cómo la tapo si está delante de todos? No se puede. Ay, Mauricio, pero la rivalidad con la izquierda, usted contéstele. No, lo que hay una cuestión que es clara, ¿no? Nosotros tampoco no vamos a proteger a nadie. Aquí nadie va a santificar. Nosotros no somos papa y yo voy a venir a santificarlo a Mulder, ni tampoco él me va a santificar a mí. Y eso es cierto. Aquí hay una comisión absolutamente multipartidaria. Son 6 agrupaciones que hay dentro de los 7. Y que cada uno levanta su vela y se defiende por sí solo. ¿Y eso qué significa? Que nos da cierta, no digamos total garantía, pero una garantía relativa en todo caso, que nos permite pues conversar de manera alturada como congresistas, intercambiar la información y consecuentemente llegar de repente a consensos. Pero si es que no se llegara, vamos a tener que cada uno pues tomar su propia dirección. ¿Cuál es su sospecha más grave, señor Castro? Mi sospecha más grave es lo que han venido ustedes conversando. Y que nosotros siempre en el Perú acostumbrábamos a meter bajo la alfombra cada uno de los problemas que tenemos. Y, por ejemplo, el caso específico de lo que hoy está, en los gobiernos regionales ha habido muchísimo dinero y han entrado a conversar y a trabajar de manera directa, no solamente las empresas brasileñas, sino también nacionales que han repetido el mismo vicio
de la empresa. Pero usted ha criticado mucho a la Fiscalía. Usted ha dicho que la Fiscalía no ha hecho su trabajo. ¿Por qué le he criticado? Porque, en primer lugar, no porque se me ocurra, sino que la Fiscalía de antemano decía, no debe investigar el Congreso. Nosotros le hemos dicho, no, tenemos una responsabilidad política o constitucional y por lo tanto tenemos que investigar. Al margen de eso, yendo a los resultados, ¿la Fiscalía ha investigado algo? ¿Esto recién se presenta este problema? El año 2004, 2005, no existe este problema, ¿por qué no investigó la Fiscalía? Ahora recién, cuando comience el Congreso a investigar y a poner sobre la mesa de debate con todas las deficiencias que tiene el Congreso, yo no estoy santificando al Congreso, ni a Mulder, ni ninguno de los que estuvieron en la comisión anterior, pero pusieron sobre la mesa de debate y recién ahora cuando ya viene el cargamontón respecto de lo que viene desde fuera. Por el escándalo periodístico. Lógicamente, por el escándalo periodístico y porque viene desde fuera. Porque por la justicia de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil. Lógicamente, porque... Si no vinieran, no pasaría nada. Ellos nos han corregido la plana. Ellos nos han puesto la agenda, inclusive, señores, dedíquense a trabajar sobre esto. Recién entra el Ministerio Público. Las ONGs también a mí me llama poderosamente la atención porque como estamos, nosotros, soy de Tacna, vemos cómo actúan las ONGs en Chile y las ONGs actúan de manera libérrima y de manera inmediata. Aquí no, las ONGs están viendo primero qué dinero voy a recibir de tal sitio, recién investigo, quién está involucrado, está Mulder, entonces hay que investigarlo, o está Jorge Castro y comenzamos a investigar. Aquí las ONG no funcionan. La propia transparencia. Ok, congresista Mulder, no quiero decir es que no quiero usar adjetivos que luego se vayan a tergiversar. Se arrepentí de decirlo. Pero me permites antes solo un segundo. Sí. Queda claro, congresista Mulder, que la corrupción no solo fue atribución del fujimorismo y del primer gobierno aprista. Después de lo que estamos viendo, ha cruzado... Sí, desafortunadamente es todos casi los gobiernos, históricamente transversal, ¿no es cierto? Sin duda. Pero nos falta dilucidar todavía todos los casos. ¿Por qué? Es normal que este tema no comience ni se genere en el Perú porque como las coimas se pagaban en Brasil, con plata de Brasil traída acá, y el tema reventado a partir del escándalo Petrobras, y Mensalao, y Lavallato, y Castillo de Arena, y todo ese tema, es a partir de la información que Brasil proporcione que nosotros vamos a poder encontrar algún tipo de indicio más sólido. ¿Por qué? La Comisión Pari, por ejemplo, le levantó el secreto bancario a 200 personas. A todos los presidentes, vicepresidentes, ministros, secretarios generales, miembros de los comités de adjudicación. No encontró nada. Miembros de los directorios de todas las empresas, a todo Graña y Montero, porque Graña y Montero es socio de Odebrecht en todas. A todos los miembros del directorio de Odebrecht Perú, de todas las sucursales que tenían, de Engevix, de OAS Perú. ¿Les levantaron el secreto? A todos se les ha levantado el secreto bancario. ¿Y qué encontraron? Una persona que tenía un desbalance. Entonces... ¿Qué significa eso? Que no utilizaron el sistema peruano, nada más. Obviamente. Es lo único que significa. Pero sí encontró la Comisión Pari que, por ejemplo, en el caso de OAS y en el caso de Odebrecht se utilizaba un mecanismo de introducir dólares en el Perú. OAS lo hacía en efectivo, se lo daban a un señor Mendoza que después lo sacaba a Panamá y Odebrecht lo hacía a través de una empresa que se llama Área SAC, encabezada por un señor Monteverde, que recibía todo ese dinero y también lo ponía afuera. O sea, una vez que la ruta del dinero ingresa y sale del Perú y se va a Islas Vírgenes, se va a Panamá, se va a Suiza, se va a Estados Unidos, ya nosotros le perdemos el rastro. Y por eso es que se necesita la colaboración internacional. ¿Qué cosa puede hacer el Congreso? Porque el Congreso no va a poder ir a ver una declaración que hace Marcelo Odebrecht ante la Fiscalía. No nos reciben, pues ahí un congresista peruano no es nada, absolutamente allá. Pero lo que sí puede es que la unidad de inteligencia financiera de cada uno de esos países, que tienen entre todos los países un acuerdo de colaboración, le proporcione al Congreso peruano la información que reciba de las cuentas bancarias en el extranjero. Y entonces ahí podremos empezar a ver los nombres de los peruanos que han sido beneficiados con pagos en el extranjero. El sistema judicial suizo no ha podido determinar nombres porque, para empezar, están encriptados o con seudónimos. ¿Ustedes en la Comisión Pari llegaron a determinar por lo menos alguna sospecha de algún funcionario? No, porque no tuvimos el acceso a la fuente extranjera.
Mira, en esa comisión, por ejemplo, se recibió la declaración de todos los doleiros de OAS. Sí. El doleiro es el que venía trayendo la plata. He estado leyendo en la comisión Pari cómo narran ellos cómo metieron la plata. Cómo traían la plata, sí, quién se pegada al cuerpo. ¿Qué personajes hay ahí? El señor Youssef, que es el primer gran doleiro que cayó preso en Brasil y que tenía una empresa de cambio de dólares. El OAS acá con el señor Mendonça y todos los demás muleiros, que eran 9 y traían la plata. Entonces esa plata se iba hacia el extranjero. No se menciona, tú lo has leído, a ningún funcionario peruano. No. Ellos no mencionan a ningún peruano que le hayan entregado la plata. Pero por ejemplo, OAS, Camargo y Correa, el hombre fuerte Camargo y Correa era la pareja sentimental de Rocío Calderón. Vanderlei, sí. La amiga íntima. Bueno, ahí por ejemplo tú tienes un indicio que sí se estableció en la comisión. Rocío Calderón recibía por consultorías $9.000 mensuales de parte de OAS. Sí. Y eso aparecía, cada uno de los meses aparecía en las agendas de Nadine. Enero, 9.000 Rocío. Febrero, 9.000 Rocío. Marzo, 9.000 Rocío. Y lo mismo Ilan, que también recibía una consultoría, y lo mismo Ronald Barrientos. Ronald Barrientos, ¿recuerdas quién es? Es el que hasta ahora sigue siendo funcionario del actual gobierno en el tema del satélite francés allá en Francia. Bueno, y además que recibía dinero de Concitec, también una persona que ha estado súper allegada, directo de Nadine Heredia, a quien conoció en Francia. Y que además creo que ha tenido una relación sentimental con una dirigente política. Pero esa persona también aparecía cobrando consultorías de estas empresas brasileñas y todas aparecían en las agendas. Por eso es que en el caso de Hamilton Castro sí tiene ya elementos de juicio mucho más sólidos, ¿no? Pero lo de Rocío Calderón está registrado desde el 2009 hasta el 2011. Vaya uno a saber si recibió antes. Porque acuérdense que en la campaña del 2006... Ahí recibieron dinero brasileño. O sea, a lo que voy es... Hay información periodística, congresista Mundir, congresista Castro, que le hemos estado ventilando, pero no pasa nada. O sea, no sucede nada. Pero no solo con el gobierno de Humala, que Humala también tendrá que responder mucho por su relación con las empresas brasileñas, porque además Humala se declaró lulista, ¿se dice? Sí. Se declaró, ¿no? Sí, bueno, el PT. Brasileño, ¿no? Claro, antes fue chavista y después fue amigo íntimo de Lula, y usted de la izquierda. Entonces, los de la izquierda también tienen una viga tremenda en el ojo, señor Castro. Es cierto, pero de todas maneras no todos actúan de esa misma manera. Hay mucha gente que es muy respetada y muy respetable también, pero justamente de lo que se trata en este momento es de dilucidar cada uno de estos, porque para mí hay una situación que hace un momento decíamos, antes se decía no hay coimas, ¿no es cierto? Se ha determinado que hay coimas. Tenemos nosotros el fenómeno, el problema, y nos falta llenar los casilleros, encriptados o no. Pero de alguna manera puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de la vertiente que sea, pero nosotros tenemos como clase política, tenemos la obligación de mostrarles el rostro de ellos al país. Y es nuestra obligación, no solamente, además que no solamente estamos obligados por esto. Yo estuve en la reunión justamente de la OCDE, uno de los programas importantísimos que se impulsa a través de la OCDE, que el Perú quiere ingresar a ese grupo de los países desarrollados, o por lo menos en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede aquí? El problema es la lucha contra la corrupción. Por eso es que ellos vienen, los suizos, los americanos que están metidos en ese tema, son los que comienzan a empujar esta tarea. Y nosotros que queremos ingresar, yo creo que el gobierno está impulsando esta tarea de ingresar a la OCDE. Definitivamente también se ha comprometido, y eso hemos estado justamente en una reunión. ¿Y qué pasa si después de la presentación de todos estos nombres y de todos los funcionarios y políticos que nos vamos a ir enterando, quedan contados con las manos? Pero es que si esa es nuestra realidad, vamos a quedar muy contados con las manos, o quedarán algunos de repente muy contados con las manos, pero esa es la realidad nuestra. Lo importante es cómo comenzamos a construir un nuevo país de otras características. ¿Qué tenemos que hacer? Es indudable que lo primero que tenemos que recuperar la clase política es la confianza de la población. Nadie cree, o muy pocos son los que creen en los políticos. Comenzamos a ver, hacemos una encuesta que todos ustedes la hacen permanentemente, y vamos a encontrar que por lo menos el 90% rechaza a la clase política. Ahora, comencemos a ver qué porcentaje rechaza al Congreso. De repente tenga un 80, 70%. Pero eso
tiene que, lógicamente, revertirse esa tendencia en función de lo que nosotros podamos hacer, en función de mejorar la situación del país. El señor Luis Tais, de Perú Posible, le está preguntando en Twitter... ¿Sigue siendo de Perú Posible? No, ya no. No, bueno, claro, acuérdate del lío que tuvo con... No. Además, escandalizado, ¿no? Pero Luis Tais le está preguntando por qué usted no aprobó el dictamen de Pari. Porque a partir de los mismos hechos, porque teníamos acuerdo en cómo estaban estructurados los hechos, Pari buscó, mediante una interpretación jurídica, a mi modo de ver errónea, llevar el tema a la autoría mediata y culpabilizar a los presidentes. Y no hay ninguna prueba todavía. En ese momento no había en lo absoluto ninguna prueba. Entonces ahí voté en contra de 4 conclusiones. Eso fue lo que pasó. No es que no haya suscrito el dictamen, sino que a la hora que él puso a debate las conclusiones, de las 18 conclusiones que puso, en 4 yo estuve en desacuerdo, voté en contra, pero del resto voté a favor. Lo que pasa es que Pari se picó, porque había ocurrido que esas 4 no pasaron, no tuvieron los votos, y entonces él dijo, yo voy a hacer mi propio dictamen, y obligó a que el nacionalismo hiciera un dictamen en mayoría, que lo hicieron de a 3. Y después el fujimorismo, que había también votado en contra de esas 4 conclusiones, hizo otro dictamen sin las conclusiones, pero firmado por ellos. Y al final yo no hice ningún dictamen porque yo estaba de acuerdo con las conclusiones que se habían establecido en los 2 dictámenes firmados por el fujimorismo y por el nacionalismo, y también por último en el de Pari, porque Pari después al final no puso esas conclusiones que eran conflictivas y que acusaban a los presidentes, y tuvo unas conclusiones mucho mejor elaboradas, digamos. Bueno, cuando yo he leído el informe en minoría de Pari, que lo elaboró después de la última sesión, al final yo terminé estando de acuerdo con lo que él había escrito. Pero ya simplemente quedaba para que ese tema lo dilucidara el Pleno. Y como no había informe en mayoría, y habían 2 en mayoría, entonces no hubo un acuerdo, no se generó el consenso en Junta de Portavoces, y lo único que se quedó es que se pidiera al siguiente Congreso, que estábamos en julio, que también, o sea, un compromiso político de que tomáramos todo y volviéramos a comenzar. Y hoy día yo he sido el primero en pedir que todo el acervo documentario de la comisión de Pari pasara como base para la investigación actual. Mauricio, yo le tengo que hacer una pregunta muy directa. Ayer estuvo el congresista Jorge del Castillo en este programa y ha narrado, ¿no es cierto?, la serie de cambios en la legislatura que se dieron en el gobierno de Toledo. Él ha inferido que de alguna manera el gobierno de Toledo hizo todo lo posible, le hizo la camita a Odebrecht para que se plantara en la interoceánica. Pero y es más, un segundito. ¿Cuál se hace? O sea, ¿qué no, cosa pero se hace? permítame terminar la pregunta porque yo quiero saber su reflexión como esa. Y además ha inferido que Toledo ha sido coimeado. ¿Por qué? Porque él dice que los 20 millones, ¿se acuerda? Los 20 millones de Costa Rica, Maiman, EVA, etcétera, coincide con los 20 millones que viene de Maiman. De la información, que viene ahora de la información de Estados Unidos, del acuerdo con Odebrecht, y luego se ha descubierto que Camargo y Correa le pone plata a la cuenta de Maiman en Inglaterra. Y entonces, ¿qué es lo que dice Toledo siempre? La plata con la que yo pagué la casa, la oficina, etcétera, viene de Maiman. Y, oh sorpresa, por lo menos Camargo y Correa sí le ya. ¿Usted cree, señor Mulder? Hay una evidencia más. Toledo tiene una ONG que se llama Centro Global de Desarrollo, que está en su página web, lo puedes ver en cualquier momento. Y esa ONG recibió $71.000 de Odebrecht el año 2015. O sea, como aporte directo de Odebrecht. ¿Cómo lo sabe? Porque lo publicó Perú 21 en mayo del 2015. Está publicado. $71.000 de aporte a la ONG de Alejandro Toledo. Se llama Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, algo así. Y la persona que ejercía de presidenta ejecutiva de esa ONG y salió en las declaraciones de Perú 21 a decir que sí habían recibido ese dinero, pero que era un aporte para unos eventos que estaban haciendo, es la actual ministra Ana María Romero. Entonces, ¿la actual ministra? Sí, la actual ministra, pero ella es toledista, acuérdate que ha sido ministra también. No, yo sé, yo me acuerdo. Bueno, pero también integraba el Consejo Directivo y era secretaria ejecutiva de esa ONG, así declara en Perú 21. Pero, oh sorpresa, ¿quién integraba como vocal? Porque eran 5 personas las que integraban ese, Thaís lo puede confirmar, ¿quién integraba como vocal de esa ONG en el momento en que se recibió la plata de Odebrecht? Pedro Pablo Kuczynski.
Así, es una información que está ahí abierta. Mira, yo te voy a mandar el link donde está la fecha de la publicación. ¿Usted cree que el presidente actual está metido también en este baile? Yo creo que yo no me aventuraría a decir a que él ha recibido o sabía, etcétera, pero que tiene que ser investigado y responder preguntas, sí, como lo hizo en la Comisión Pari. A la Comisión Pari concurrió Kuczynski, concurrió Toledo, concurrió Alan García, y ahora, bueno, no es ningún problema de que vuelvan a concurrir. Bueno, el presidente Kuczynski ha dicho claramente que él no recibió ni $1 de sobornos. Habrá que creerle y evidentemente, pero eso no significa que las investigaciones no se realicen. Ya, pero entonces, antes de preguntarle al señor Castro, pero no me respondió la pregunta. ¿Usted cree, como dice Jorge del Castillo, que el presidente Alejandro Toledo sí recibió sobornos? Yo también sería adelantar opinión si dijese sí o no en este momento, pero creo que sí él estuvo bastante cerca y está bastante cerca de ser imputado, porque las compras que hizo evidencian un manejo de dinero que no es explicable por la indemnización del Holocausto, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que sí tienen esos problemas. En el caso de García no hay nada raro sobre la luna. No se le menciona en absoluto nada. Ya, ¿y en el caso de Humala? En el caso de Humala, sí, la Policía Federal brasileña lo menciona en el teléfono de Marcelo Odebrecht, en donde aparece un cuadro que dice OH, Perú, 1 millón. Nada más. Entonces eso, la Policía Federal brasileña le preguntó a Marcelo Odebrecht quién es OH, y Marcelo Odebrecht le contestó Ollanta Humala. Y por eso es que la Policía Federal brasileña dijo eso hace más o menos unos 4 o 5 meses. Entonces, ese tema también está en O sea, ¿usted cree que por lo menos Toledo y Humala sí estarían de alguna manera, usted está infiriendo implicación con estos sobornos? En estos casos está a punto de confirmarse que es una respuesta afirmativa en lo que tú estás preguntando, porque están ya ahí mencionados. Va a ser cuestión de tiempo nada más para que ese tema se confirme. A mí no me cabe la menor duda. ¿Usted qué me está diciendo? ¿Que vamos a tener a 3 expresidentes en la cárcel? Yo no sé quién va a ser el tercero, porque Alan García no aparece con un nombre ahí. No, pues está Fujimori, según usted, si se confirma, está en Toledo y Humala, ¿no? Bueno. Yo no sé, pero es sin duda temas en los que la verdad nos liberará, como dice la Biblia, ¿no? La verdad nos hará libres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos que nosotros, para relanzarnos hacia arriba, tenemos que pisar terreno firme. Y ese terreno firme, pues, es escarbar cada cosa que nos ha ocurrido. No podemos seguir pasando por agua tibia todas las cosas y no encontrando realmente el meollo del asunto. Y vuelvo a repetir, ¿no? La cosa, yo lo veo, son cuadritos nomás que hay que rellenarlos en este momento. Tenemos las cosas plenamente indicadas. Hay dinero de por medio, tenemos el problema de la corrupción y hay que comenzar a buscar en esas ventanitas a cada uno colocarlo. Pueden ser funcionarios, pueden ser presidentes. Pero además hay que buscar, y perdóneme que le interrumpa, no solo a los funcionarios, sino también a las empresas. Exactamente. O sea, ayer a mí me ha sorprendido muchísimo. Exactamente. A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, la entrevista que yo he tenido ayer con el señor Nava, tanto en la radio como aquí. Me sorprende porque, bueno, yo sé que Nava es su compañero y todo, pero se lo digo directamente, congresista Mulder, me sorprende que una persona cambie tanto de versión en el lapso de menos de 2 horas sobre sus pertenencias, que son sus camiones. Y he estado averiguando, que yo sepa, Nava no era un hombre que tenía gran fortuna, ¿no? Y su hijo ha dicho que a los 18 años empezó en el terreno de transportes y a los casi 20 ya tenía, bueno, al final no sé cuántos, porque él se iba contradiciendo, 4 camiones. Entonces, ¿cómo así surgió la fortuna de Transportes Don Reina, que sí Odebrecht lo subcontrató todo el tiempo? ¿Me dejo entender? Hay empresas privadas que deben de ser investigadas. Pero en ese caso yo no sé cómo habrá sido, pero la megacomisión investigó ese tema y al final terminó diciendo que no encontraba desbalance patrimonial en Lucho Nava Guibert, y que tampoco encontraba desbalance patrimonial en las empresas y en el estudio que tenía. La mega comisión. En los hijos. Y en los hijos, en él y en los hijos. Y la comisión Pari menciona también el tema, pero no lo menciona en un acápite, pero no lo desarrolla para hacer una imputación, porque simplemente recuerda que Pari también integró la megacomisión. Sí. Entonces,
Él simplemente lo menciona como una referencia nada más y lo deja de lado. Ya, ¿saben qué pasa? Que uno se va escandalizando, ¿no? Y uno se indigna. Pero no es que no se haya investigado y no se sabía, sino que no se ha encontrado indicio delictivo detrás de eso. Es porque, bueno, pues... Pero a ver, Mauricio, ¿acaso hay indicio delictivo en la legislación que dio paso a la interoceánica y a las adendas? No. Dependiendo de cuál legislación sea. Porque hay legislación que la Contraloría cuestionó y hay legislación que sirve para... Hay indicios de trafa o... Todo está tranquilo, ¿no? Todo está tranquilo en la línea 1, aparentemente. O sea, lo que yo voy es, yo tengo una pregunta y además invoco a la ciudadanía que ve este programa que me diga quién puede responder, quién en el Perú es una autoridad para que nos cuente cómo se lava plata aquí cuando llegan sobornos. Porque, señor Mauricio Mulder, es muy fácil lanzar especulaciones. Se podría lavar a través de transporte, a través de construcciones, claro, a través de... Pero ¿cómo? Ver, ¿quién te puede explicar? ¿Quién? Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quién te puede explicar? SUNAT. ¿Quién te puede explicar? Procuraduría de Lavado de Activos. Bueno, el Procurador del Lavado de Activos, pero SUNAT y UIF no hablan. Pero tienen información y van a ir a la comisión. UIF fue a la comisión PARI. Porque lo cierto es que aquí ha entrado mucha plata, ¿no? Por lo menos 29 millones de... ¿Dónde está? ¿Cómo se hizo? No, sí, claro. O sea, ¿qué pasó? Porque es plata que han sacado. El hecho de que aparezca, eso es una presunción en este momento, ¿no? El hecho de que esa información se dé en Estados Unidos, sí, presume que es porque se ha utilizado el sistema bancario norteamericano. O sea, a los norteamericanos les importa lo suyo. Ellos han establecido el parámetro de un entendimiento con Odebrecht con Odebrecht de Estados Unidos. O sea, la Odebrecht o domiciliada allá. Sí. Les han hecho pagar una multa de 3.500 millones de dólares y les están diciendo, usted tiene que dar toda la colaboración de estas coimas que usted ha hecho en América Latina usando el sistema bancario norteamericano. Por eso es que ponen ellos del 2005 al 2014, porque ese es el momento en el que lo hicieron, presumiblemente. Pero eso no significa que sea lo único. Ni que en el resto de América Latina no se haya hecho de otras maneras. Y eso no significa, como ha dicho bien el congresista Mulder, que solo Odebrecht haya bailado con los sobornos. No, todas. Todas las empresas. ¿Todas? Todas las empresas. Todas, o sea, todas las hermanitas están metidas en el bailetón. No, y además, como lo están en Brasil. En Brasil a todas las están investigando, a todititas. ¿Por qué? Porque el esquema, en realidad lo que el caso se debería llamar, en realidad, caso Petrobras guión Perú, porque ahí comienza todo. Es una decisión política que toma Lula de hacer lo que en Italia muchos años antes se llamaba la tangentópolis. O sea, por la tangente, una empresa pública contrata empresas privadas que son de mis amigos y esas empresas privadas le pagan 1% a mi partido, porque esa era la cuota, pues el 1% se pagaba al PT. Y entonces hacíamos dinero, todos felices y contentos. Y como eso empezó a crecer tanto y las obras crecían tanto y había desarrollo económico, tenían que buscar otros mercados para seguir haciendo dinero y ahí es donde resta el resto de América Latina. Pero ¿quién promovía todas esas empresas? Lula. Entonces yo digo, tú eres presidente de un país latinoamericano pequeño como Ecuador o como Perú comparado con Brasil. Y viene el presidente de Brasil y te dice, vamos a una carretera, yo te puedo financiar una hidroeléctrico acá y todo. Pues qué bien, ¿no? Además, con Brasil siempre hay que tener buenas relaciones, un país geopolíticamente importante, etcétera, etcétera. Y acá están las empresiñas que van a hacer todo y te las ponen a las empresas ahí. Entonces, es un digamos, montaje tan bien estructurado que hace casi imposible que tú pudieras tener una barrera para decir no entren, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, porque Chile no cayó. No, es que Chile no es estratégicamente importante para Brasil porque tiene sus propias empresas, no es como los países como Argentina, como Perú, como Venezuela, que sí necesitamos esos capitales. Chile es un país económicamente mucho más sólido y es difícil que entren capitales de afuera, ¿no? O sea, lo que hay que tener claro, creo que todos aquí entonces lo tenemos más o menos ya claro, es que fueron Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, ¿no es cierto? Que no solo es una empresa. Andrade Gutiérrez, que ha hecho tantas cosas en el Callao y OAS en el gobierno de Humala ha bailado samba y rico, ¿no es cierto? Pero la gran responsabilidad de ustedes, señores, es no dormir y darnos resultados pronto, porque yo sé que no son fiscales, pero y el fiscal ojalá y apurar a la fiscalía, pues, ¿no? La fiscalía ha dicho que no les va a dar información reservada. Pero ya, no sé, les deseo... Bueno, me cayó. Señor Mulder, usted tiene que reivindicarse. Está bien. Tiene que reivindicarse, porque con la comisión PARI todo terminó mal.
Entonces espero que esta con si esta tú comisión... lees los informes de la Comisión Pari, son un gran aporte. Yo sé, ahora que si no los se haya estoy votado, leyendo. que se haya o no se haya votado ni siquiera llegó al pleno. Sí, pero no es relevante. No es relevante. relevante. No, lo ¿Por qué? no nos hubiéramos enterado. Porque está continuando. En la práctica está continuando. Sí, pero ¿cuánto tiempo más? Se avanzó. Lo que pasa es que yo considero que Pari perdió demasiado tiempo en el análisis de las irregularidades administrativas de las obras, ¿no? O sea, 90 páginas al proyecto Olmos en donde que la bocatoma era de este tamaño y debió ser de la otra y que no se cumplió el plazo en eso ya era demasiado. Había que ir al meollo del asunto. Pero en el resto sí son aportes sumamente importantes. El meollo del asunto en este momento es la galleta. No, esa es la galleta que yo siempre veo que tus invitados nunca pueden abrir. Debes conseguirte otro proveedor, creo. Tranquilo, la galleta pone a prueba a todos, ¿no? Mira, ahí está. No, la galleta no llega de Brasil, señores, ¿ah? Es una galleta. Ay, las feijoadas, ¿no? La gente está temblando con las feijoadas, mucha feijoada han hecho. A ver, señor, ¿qué dice el congresista Castro? Bueno. No, ¿qué dice la galleta? De repente usted no tiene... Adentro hay un mensaje. Miren, el mío. Claro, el congresista Castro. Muy bien. Dentro de la galleta. Adentro de la galleta. Muy bien. Ahí, ábrala. Exacto. Hay un mensaje. ¿Qué dice? Me encanta su tranquilidad. Mereces un buen momento después de un día duro de trabajo. Tal cual, o sea, todo se sabe, la acierta con todo, o sea, todo. Está bien. ¿Usted qué le dice? Me dice que un viejo conocido regresará a tu vida. Del Castillo. Viejo conocido, no, ya regresó. ¿Quién? No, pero Alan está, él siempre está en contacto con él. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues habrá que ver. No sé, pues, pero ¿quién está regresando a su vida? Que yo sepa, nadie. Vamos a analizar. Que yo sepa, nadie. Con esa Müller usted se pasa. ¿Por qué? No, porque, o sea, usted sabe más de lo que dice. Es lo único que yo sé. Y, bueno, es que también hay cosas que se guardan, así como los periodistas. Off the record, hay otras cosas. Uno siempre tiene que guardar el off the record. Siempre saca sus cosas muy guardaditas que tiene. Tiene guardaditos, claro. No, por favor, siéntese. Gracias, congresistas. Gracias. Mucha suerte, por favor. Muchas gracias. Gracias, congresista Mulder. Nos vemos pronto porque la comisión de Lavallato nos va a dar muchas novedades.